Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablar de las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Mi nombre es John Jairo Guzmán. Pertenezco a la Corporación Universitaria Iberoamericana, a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la especialización en Neuropsicología de la Educación y del curso Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. El sistema nervioso periférico está formado por los ganglios y nervios que se encuentran fuera de la bóveda craneal y del canal vertebral y que comunican al sistema nervioso central con el resto del organismo, llevando toda la información sensorial al sistema nervioso central, a nuestro cerebro, y transportando las órdenes de estos a los órganos efectores, sean músculos o sean ganglios, glándulas. Aquí podemos ver el sistema nervioso central, pues se divide en dos. El sistema nervioso se divide en dos, que es el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, pero en esta ocasión estamos hablando del sistema nervioso periférico, dentro del cual se encuentra el sistema nervioso somático. En el sistema nervioso somático están los nervios aferentes y los nervios eferentes, y en el sistema nervioso autónomo también pues están nervios aferentes y nervios eferentes, y en los eferentes se encuentra el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios periféricos, que son un conjunto de axones en el sistema nervioso periférico, y ganglios del conjunto y ganglios que son un conjunto de somas. Aquí podemos ver el sistema nervioso central, la médula, pero pues aquí ya está la parte de los nervios periféricos. En el central, pues se habla de la sustancia blanca y gris, y aquí podemos ver a los extremos se encuentran los ganglios y los nervios. Como se mencionó anteriormente, pues tiene fibras aferentes y fibras eferentes. ¿Qué hacen las fibras aferentes? Las fibras son las fibras nerviosas aferentes, se utilizan como, como receptores primarios específicos para recoger toda la información sensitiva de la periferia. Toda la información que se recoge por medio de las partes del cuerpo se recogen, y estas son las encargadas de llevar la información a nuestro sistema nervioso central. Existen tres tipos, que es uno de información sensitiva y cuatro atributos de la misma recogido por fibras nerviosas aferentes, los mecanorreceptores. Y las fibras eferentes transmiten las señales desde el sistema nervioso central a los músculos u otros tejidos periféricos, es decir, a todo lo que está fuera de la médula espinal y del cerebro. En esta imagen podemos ver dos, dos esquemas. En el esquema está el esquema de la neurona periférica, cuyos componentes principales son las dendritas, el cuerpo de la neurona o soma, el axón, el cilindro eje y las terminaciones peresinápticas. Y en la parte de abajo está la parte B, que es donde se comunica eh, las neuronas en una terminación nerviosa y el órgano efector, que lleva a cabo mediante la liberación de moléculas neurotransmisoras desde las vesículas sinápticas en la terminación de en la terminación nerviosa presináptica. Las moléculas neurotransmisoras atraviesan la hendidura sináptica, que es esta que está aquí bien pequeña, para alcanzar los receptores en la membrana postsináptica del órgano terminal. Así es como hace nuestro sistema para comunicar las señales. Esta es la anatomía de un nervio periférico. Está el epineuro, el perineuro, el endoneuro, el fascículo, las fibras nerviosas. Y en esta parte pues vemos el axón, y acá vemos el nodo de Ranvier
la célula de Schwann, el axón y la vaina de mielina. Dentro del sistema nervioso periférico se encuentran los pares craneales, que son aquellos que nacen del encéfalo y que terminan principalmente en la parte cefálica. Son 12 nervios que vamos a ver a continuación. Además, pues acaba de aclarar que entran y salen del tronco encefálico, llegando a la cabeza y el cuello. Proporcionan inervación sensorial y motora. Los nervios craneales como los espinales son dobles, es decir, hallamos cada uno a cada lado del cuerpo. Y aquí pues vemos cómo se compone cómo están más o menos de divididos o ubicados los nervios o los pares craneales. Dentro de estos nervios craneales, el primero es el nervio olfatorio, que es exclusivamente sensorial y transmite información proveniente de las células olfatorias o de la mucosa nasal. El segundo nervio es el óptico, que está formado por las células ganglionarias de la retina, exclusivamente es sensorial, y transmite la información al núcleo geniculado del tálamo, y de ahí el tálamo transfiere esa información a las diferentes áreas corticales. El tercero, el lóbulo nervio oculomotor. A través de este se envían todas las fibras aferentes que se inervarán a todos los músculos oculares, a excepción del oblículo y recto mayor. Inervará los músculos constrictores del iris y de la musculatura ciliar. El cuarto, el nervio toclear, que inerva el músculo oblicuo del ojo. El quinto es el trigénimo, el nervio trigénimo. Este es un nervio mixto, es decir, sensorial y motor, que transmite al sistema nervioso central la sensibilidad de la piel, de la cara, los senos y de los dientes. El sexto es el nervio abducens, es un nervio motor que influye en el músculo inervado del recto lateral del ojo. Es un nervio externo del ojo, que es de la parte externa. El séptimo es un nervio facial, también es un nervio de carácter mixto, con componentes somáticos como viscerales. Recibe los estímulos de la piel, del oído externo, del paladar y de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo es el nervio vestibulococlear, que transmite al sistema nervioso la información referente al equilibrio y a la audición. El noveno es el nervio glosofaríngeo, es un nervio también mixto, se localiza en el bulbo raquídeo. Transmite la información del tercio posterior de la lengua, la piel del oído externo, el oído medio y las membranas mucosas de la región faríngea. El décimo es el nervio vago, es un nervio mixto con componentes somáticos y viscerales, recibe información de la tráquea, la laringe, la faringe y las diferentes vísceras localizadas a nivel abdominal y torácico. Y nos queda, que sería el décimo primero es el nervio accesorio. Este inerva los músculos estriados cervicales, parte del trapecio y el esternocleidomastoideo, de la musculatura lisa y las diferentes vísceras abdominales y torácicas. Y el nervio hipogloso inerva los músculos de la garganta y la lengua. A diferencia de los nervios espinales, que son mixtos, motores y sensoriales, los nervios craneales solo pueden ser sensoriales, motores o mixtos. Combinan funciones motoras y sensoriales. Los pares craneales se originan o finalizan en una serie de núcleos que se encuentran en el interior del tronco encefálico. Los nervios espinales, pues la médula se encuentra lateralmente por nervios espinales, que son cuerpos de acción, axones y neuronas que entran y salen de la médula espinal y la comunican con el resto del cuerpo. Cada nervio sale por el espacio que existe entre dos vértebras. El cilindro está formado por la médula, no tiene el mismo diámetro en todas las partes, en unas partes es más grueso, desde el punto de vista cervical, y desde el punto de vista lumbosacro es un poco más
angosto. Cada nervio espinal está formado por una raíz dorsal o posterior y una raíz ventral o anterior, como se puede ver en las imágenes. Además, los nervios espinales se conectan con la médula espinal. Hay un total de 31 pares, aunque hay otras partes que dicen que son 33 si se cuentan los dos pares de nervios costillos vestigiales que corresponden a los 31 segmentos de los medulares existentes. Los nervios cervicales se encuentran en diferentes ramas. La primera rama es la cervical, llamada nervio suboccipital, emerge por encima del arco posterior del atlas e inferior a la arteria vertebral. La segunda rama pertenece al nervio cervical o dorsal y todas las demás ramas cervicales dorsales emergen entre el arco posterior del atlas y la lámina del axis. La rama dorsal cervical se divide en ramas medial y lateral. Su rama medial discurre entre los músculos espinales de la cabeza y los músculos semiespinales del cuello. Las ramas dorsales de los nervios, 5 nervios cervicales inferiores se dividen en ramas medial y lateral. Estas ramas mediales de la cuarta y de la quinta discurren entre el semiespino del cuello y el semiespinoso de la cabeza. Alcanzan la apófisis espinosas de las vértebras y perforan el músculo esplenio y el músculo trapecio para terminar en la piel. Los nervios torácicos se dividen en ramas mediales y laterales. Cada rama medial discurre entre la articulación y las márgenes mediales del ligamento contraverso superior y el músculo intraverso, mientras que cada rama lateral discurre en el intervalo entre el ligamento y el músculo intertransverso. El nervio espinal lumbar son las ramas dorsales de los nervios lumbares, discurren hacia atrás, mediales a los músculos intertransversos, dividiéndose en ramas mediales y laterales. Las ramas mediales discurren cerca de la apófisis articulares de las vértebras para terminar en el músculo multífido. Se relacionan con el hueso entre los procesos accesorio y mamilar y pueden surcarlo. Los nervios sacros son las 3 partes superiores que están cubiertos a la salida por el músculo multífido, dividiéndose en rama medial y lateral. Las ramas mediales son pequeñas y terminan en el músculo multífido. Los ramos laterales se unen con los ramos laterales del último nervio lumbar y dorsal del cuarto nervio sacro. Los ganglios asociados o ganglios nerviosos son estructuras en las que se concentran las células del sistema nervioso como las neuronas y las células gliales y se encuentran fuera del sistema nervioso central. Se dividen en sensitivos, que son aquellos que se encargan de recibir y enviar al sistema nervioso central los estímulos provenientes del medio exterior, es decir, todos los sentidos, la propiocepción, el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la visión, y los ganglios autónomos, que son los ganglios encargados de recibir y enviar a los órganos efectores o músculos la información proveniente de los nervios sensitivos para que ejecuten cierta función. El sistema nervioso autónomo o vegetativo está relacionado con las vísceras, es decir, el corazón, el desgaste intestinal y los vasos sanguíneos. Las glándulas y la musculatura lisa controla las funciones de manera automática sin una supervisión voluntaria ni consciente. Sus funciones es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis y controla las funciones involuntarias. También modifica la actividad de los músculos líseos, las glándulas y el músculo cardíaco en respuesta a la información recibida de los niveles superiores del cerebro. Como hemos mencionado, está el sistema parasimpático y el sistema simpático. Aquí en esta gráfica podemos ver de qué se encarga el sistema parasimpático y el sistema simpático. ¿Qué es el sistema nervioso simpático? Son aquellas fibras preganglioniares simpáticas que se originan en las neuronas de segmentos torácicos y lumbares de la médula espinal. Estos nervios y neuronas
sinaptan con las postganglioniares y liberan acetilcolina y se distribuyen de manera muy sobrada y liberan noradrenalina sobre los órganos efectores. El sistema simpático estimula las actividades que van acompañadas de un gasto de energía. Por norma general, nos prepara para hacer frente a situaciones que requieren un gasto de energía. Y el parasimpático pertenece a las fibras preganglioniares parasimpáticas que tienen su origen en neuronas cuyos somas se encuentra situado en dos puntos separados del sistema nervioso central, el tronco del encéfalo y segmentos sacrales de la médula espinal. Este estimula las actividades que facilitan el almacenamiento y ahorro de energía. Asimismo, producen cambios encaminados a conservar y a restaurar la energía. Eh, el sistema nervioso somático incluye todas las neuronas que transportan la información sensorial desde el ambiente al organismo del sistema nervioso central, así como el estado muscular y la posición de las extremidades. Las neuronas motoras envían órdenes del sistema nervioso central hacia los diferentes músculos esqueléticos. Aquí podemos observar pues, las referencias de donde se obtuvo la información. Muchas gracias.